Hay una figura divina que la Iglesia ha borrado por completo del cristianismo. Una presencia femenina sagrada que ocupó un lugar central en las enseñanzas de Jesús. Una diosa que al caer del reino de la perfección, sin querer dio origen a todo este universo material. Su nombre es Sofía, sabiduría divina. Y Jesús conoció su historia en detalle. Habló de su caída, de su sufrimiento y de su redención. Los textos gnósticos están llenos de su presencia. Pero la institución religiosa, dominada por la autoridad masculina, aseguró que tu nombre nunca llegaría a ti. En las próximas líneas, mostraré quién es Sofía, por qué cayó del pleroma, cómo su caída generó el mundo material y el demiurgo, qué enseñó Jesús sobre cómo rescatarla y por qué comprender a Sofía transforma todo lo que sabemos sobre la espiritualidad, la creación y el camino de regreso a lo divino. Esta es la mitad que falta de la historia. El principio femenino que fue borrado deliberadamente. Traigámosla de vuelta. En la cosmología gnóstica, Sofía es uno de los eones, emanaciones divinas que surgen de la mónada y habitan el pleroma, el reino de la plenitud. Cada eón representa un atributo sagrado y Sofía simboliza la sabiduría, el principio femenino del conocimiento. Vivía en armonía con los demás eones, unida a su homólogo masculino y en plena conciencia de la mónada. Pero algo cambió. Según el texto conocido como el Apócrifo de Juan, Sofía deseaba conocer la mónada de manera más profunda, comprender lo incomprensible, abrazar el infinito. Este anhelo, aunque puro, fue un movimiento que se alejaba de la unidad. Se acercó a la mónada sin su compañera, sin equilibrio, y en ese gesto cayó. No porque haya cometido un error, no porque haya sido castigado, sino porque el deseo mismo crea separación. En el momento en que buscamos algo, admitimos que no lo tenemos. Y esta percepción, en el plano de la conciencia pura, se vuelve realidad. Sofía cayó del pleroma y, al caer, dio a luz. No a un ser divino, sino a algo distorsionado, que desconocía su propio origen. Los gnósticos llamaron a esta criatura Yaldabaoth, el demiurgo, el dios falso que construiría el universo material. Por eso el mundo es imperfecto. No porque un dios perfecto lo creara así, sino porque el mundo nació de un ser que, tras perder la perfección, no supo crear nada más que un reflejo distorsionado. Jesús conocía la historia de Sofía y la enseñó constantemente, aunque de maneras que la Iglesia institucional no reconoció o decidió ignorar. Cuando habló de sabiduría en los Evangelios, no lo hizo en términos abstractos. Invocó a Sofía. En el Evangelio de Tomás, Jesús dice que la sabiduría envía a sus hijos. Sofía, el divino principio femenino, que envía almas al mundo material para aprender, crecer y algún día regresar al pleroma. En Pistis Sophia, uno de los textos gnósticos más importantes, Jesús dedica largos pasajes a explicar la caída de Sofía, su arrepentimiento y su redención. Describe cómo ella gritó desde la oscuridad de los reinos inferiores, cómo fue aprisionada por los arcontes, los gobernantes del mundo material, y cómo suplicó por la salvación. Y aquí está la conclusión: la redención de Sofía es tu redención. Su viaje, del pleroma a la caída, del sufrimiento en la materia al regreso a la luz, es el mismo que recorre cada alma. Eres Sofía. Fragmentado, buscando, sufriendo en este mundo, clamando por un retorno a la plenitud. Jesús vino como la luz del Cristo, la emanación de la mónada, para guiar a Sofía de regreso a casa. No solo la Sofía cósmica, sino cada chispa individual de Sofía aprisionada en forma material. Cada alma humana es un fragmento de sabiduría divina que ha olvidado su origen. Cuando Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida», le estaba hablando a Sofía, con el principio femenino divino presente en cada ser, diciendo, «Te mostraré el camino de regreso. Te revelaré la verdad que olvidaste. Te restauraré la vida que perdiste cuando caíste». Los primeros cristianos conocieron a Sofía. Las comunidades gnósticas lo celebraron. Entendieron que lo divino no era exclusivamente masculino, que la sabiduría, el principio rector del universo, era femenina y que el viaje del alma era la historia de Sofía tratando de regresar a casa. Pero cuando Roma tomó el control del cristianismo, esto se convirtió en un problema. El imperio romano era patriarcal, al igual que la iglesia que construyeron. No podían aceptar una religión en la que la figura divina central fuera la femenina, ni que el creador del mundo material no fuera el Dios supremo, sino un Dios ignorante y caído, nacido del deseo desequilibrado. Por eso borraron a Sofía. El Concilio de Nicea,
el Concilio de Constantinopla, la destrucción de los textos gnósticos. Se hizo todo lo posible para eliminarlos de la conciencia cristiana. Reemplazaron su historia con la de Eva, la primera mujer que trajo el pecado al mundo. Invirtieron la narrativa. El divino principio femenino pasó de ser fuente de sabiduría a convertirse en origen de la caída de la humanidad. Sofía, que buscaba la redención, se convirtió en Eva, merecedora de castigo. Y durante 2000 años, el cristianismo permaneció incompleto, un monoteísmo masculino que suprimió lo divino femenino, enseñando el espíritu por encima de la materia, la trascendencia por encima de la encarnación, lo masculino por encima de lo femenino. Todo porque no podían aceptar a Sofía. Pero Jesús nunca la rechazó. Enseñó su historia. Él vino a redimirla y, al hacerlo, a redimirnos a todos. ¿Por qué te importa Sofía personalmente? Su historia no es una mitología antigua. Es el mapa de tu propia conciencia. Has estado en el pleroma, no como un individuo separado, sino como parte de la totalidad divina, en perfecta unión con la mónada. Pero, al igual que Sofía, anhelabas saber más, experimentar más, ser más. Y ese deseo creó la separación. Caísteis en la materia, en un cuerpo, en un mundo regido por el demiurgo, por los arcontes, por reglas y limitaciones que os hacen olvidar vuestro origen divino. Y ahora sufre. No porque esté siendo castigado, sino porque es Sofía, prisionera en los reinos inferiores, clamando por la luz. Esto es lo que Jesús enseñó. La luz del Cristo llega a cada alma, a cada fragmento de Sofía, y dice, recuerda. No eres este cuerpo. No eres este mundo. Eres sabiduría divina temporalmente perdida. Y yo estoy aquí para guiarte de regreso. ¿Cómo regresar? De la misma manera que regresa Sofía, a través de la gnosis, a través del conocimiento directo, a través del despertar de la memoria de quién eras antes de la caída. Esto no es creencia, no es fe en un Salvador externo. Es el despertar a tu verdadera naturaleza. Primero, reconoce a tu Sofía. El divino principio femenino dentro de ti, independientemente del género, es la sabiduría que anhela regresar. Empiece por ahí. Deja de rechazar lo femenino. Deja de reprimir la intuición, la emoción y la encarnación. Estos son los regalos de Sofía. En segundo lugar, comprenda que su caída no fue un error. La caída de Sofía creó la oportunidad para que la conciencia se conociera a sí misma a través del contraste. Elegiste descender a la materia para aprender, crecer y, en última instancia, regresar con la sabiduría de ambos reinos, luz y oscuridad, espíritu y materia. El tercer paso es simple pero profundo, dejar de ver el mundo material como algo malo. Hubo momentos en que la tradición gnóstica, en su celo por lo espiritual, llegó al extremo de rechazar por completo la materia. Pero la redención de Sofía no se limita al regreso al pleroma. Incluye también la redención de la materia misma. Tu cuerpo no es una prisión. Él es Sofía aprendiendo a habitar la forma sin perder su conexión con lo divino. Esta es la hierogamia sagrada, espíritu y materia unificados, ya no en conflicto, sino en armonía. Lo que una vez fue una caída se convierte en una encarnación consciente. El cuarto paso es invocar la luz, tal como lo hizo Sofía. En los textos de Pistis Sophia, ella grita 13 veces en señal de arrepentimiento, no un arrepentimiento de culpa, sino de reconocimiento. Pide a la luz que la recuerde, que la guíe, que la saque de la oscuridad. Puedes hacer lo mismo. No se trata de rogar por la salvación, sino de declarar nuestra disposición a recordar. Es un llamado activo, una afirmación, estoy aquí. Estoy listo. Recuérdame. La luz no responde a súplicas desesperadas, sino al despertar de la conciencia. El quinto paso es confiar en la luz crística que habita en tu interior. Jesús no es solo un Salvador externo, Él es el Cristos, la conciencia ungida que despierta en cada alma dispuesta a regresar. Cuando recuerdas quién eres, cuando el velo se rasga y la verdad se revela, es la conciencia crística la que se activa. Es Sofía siendo redimida a través de ti. No como una figura distante, sino como la esencia misma de tu ser, la sabiduría divina que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Sofía no es solo un mito. Ella es el principio femenino divino que el cristianismo intentó borrar, la sabiduría que cada alma lleva dentro de sí. Su historia es la historia de caída y redención,
y Jesús vino para completarla. Eres Sofía, emanando del pleroma, aprisionada en el mundo material, sufriendo, buscando, clamando luz. Y la luz crística, la misma que Jesús encarnó, está aquí para guiarte de regreso a casa. La Iglesia no quería que supieras esto porque significaría que la salvación no depende de obedecer reglas, sino de recordar tu naturaleza divina. No se trata de negar la materia, sino de integrarla, no rechazar lo femenino, sino honrarlo, no esperar un cielo lejano, sino despertar ahora, a través de la gnosis, del despertar, del recuerdo. Lo divino femenino fue borrado del cristianismo, pero nunca desapareció. Sofía vive en cada alma que busca sabiduría, en cada corazón que anhela el hogar, en cada conciencia que recuerda el pleroma. Jesús vino por Sofía. Vino a guiarla de regreso. Y eso significa que Él vino por ti, no para salvarte del pecado, sino para recordarte quién eres, la sabiduría divina temporalmente perdida, lista para regresar. Esta es la historia que escondieron. La diosa que borraron. La verdad que lo transforma todo. Eres Sofía. Y es hora de volver a casa.